Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Sunward Energy. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de un inversor de la marca Felicity, este en concreto monofásico de 8 kilovatios. No os mováis que os vamos a mostrar unas cositas muy interesantes. Para empezar, os vamos a enseñar cómo este inversor puede trabajar de manera aislada sin necesitar energía de la red. Del inversor que estamos hablando es del híbrido de 8 kilovatios, híbrido monofásico. En este caso, para realizar las pruebas, las haremos desde un inversor de 6 kilovatios. Internamente es exactamente igual, aunque puede cambiar los puertos de conexión. En el de 8 va con anclajes, en el de 6 va atornillado. Como veis, solo lo tenemos conectado a sus baterías. En el puerto positivo y negativo, la comunicación al puerto BMS, y lo alimentaremos desde el puerto LOAD, que aunque esté marcado como LOAD, su función es la requerida para la salida backup o cargas de respaldo, con el cual podremos alimentar hasta 8000 vatios de potencia. En este caso, nosotros tendremos alimentado un foco de 200 vatios. Tras encender las baterías y pulsar el botón ON del inversor, podremos comprobar que la pantalla ya está encendida, pero se queda en modo standby. Para ponerlo en funcionamiento, iremos a sus parámetros y lo ajustaremos de esta manera. Pulsaremos en la rueda de ajustes y accederemos a Basic Setting. Hay que tener en cuenta que para oficializar todos los cambios, el botón del inversor debe estar en Off, hacia afuera. Podremos usar tanto la pantalla táctil como los botones del propio inversor para movernos por su menú. Pulsaremos hacia arriba y hacia abajo y cambiaremos el idioma. Confirmaremos este pulsando Check. Entraremos a configuración de batería. Seleccionaremos el tipo de batería, en este caso de litio, y la activaremos. Cambiaremos su capacidad y su potencia de carga y descarga. Para guardar cualquier cambio, deberemos pulsar Check. Regresando al menú principal de ajustes, nos iremos a configuración profesional y seleccionaremos el parámetro isla activa. Esto debe dar salida de energía al puerto LOAD, haciendo que nuestro inversor funcione de manera aislada. Como podemos ver, pasados unos segundos se ha activado la salida del LOAD. Pasamos a sumarle la energía de nuestros paneles solares conectando los MC4 que vienen desde nuestra protección de corriente continua, positivo y negativo. Este inversor tiene dos MPPT y cada cual dos series de paneles. Tras unos segundos podremos ver cómo surge efecto la producción de estos y pasa a alimentar tanto nuestra batería como el consumo de nuestro foco. Como podemos ver, tenemos producción y nuestro inversor está trabajando de manera aislada. Y ahora vamos a proceder a unir nuestro inversor a la parte eléctrica de nuestra vivienda para trabajar de manera híbrida on-grid. Para ello, desconectaremos todas las alimentaciones que nos están llegando, tanto desde nuestros paneles solares como desde nuestra batería, y pasaremos a conectar al puerto grid desde nuestro magnetotérmico general. Seguidamente colocaremos la pinza toroidal que viene incluida con el inversor en su embarrado de comunicaciones, en el puerto 5 correspondiente con el cable blanco y en el puerto 6 con el cable negro. Y la pinza la colocaremos aguas arriba de nuestro magnetotérmico general.
siempre con la flecha en dirección hacia la red. Nosotros aquí tendremos otro foco conectado en la parte grid de otros 200 vatios. Para poder ver los consumos totales tanto del grid como del load, deberemos acceder a la rueda de ajustes, configuración del modo de trabajo, activaremos exportación 0 ACT y pulsaremos en carcasa solar. De esta manera podremos ver las mediciones de la pinza toroidal y nos aparecerán los consumos totales tras pasados unos segundos. Pulsaremos en la casita y podremos comprobar tanto el consumo por la parte de la red como el consumo en la parte del puerto load. Hasta aquí la explicación del modo híbrido. Seguidamente os vamos a hablar un poquito del puerto GEN. Este puerto puede llevar conectado un generador diésel, podemos conectar otro inversor que ya estuviese anteriormente enlazado con la red y no tuviese posibilidad de tener almacenamiento en baterías, y también podremos darle una salida para unas cargas inteligentes. ¿Desde este puerto GEN podremos dar salida a unas cargas inteligentes? Sí, en este caso os vamos a enseñar cómo hacerlo, y también tenéis que saber que gracias a este inversor podemos hacerlo de manera aislada y de manera conectada a la red. Teniendo el inversor conectado a la red principal, este puerto puede alimentar siempre y cuando tengamos los excedentes de producción solar durante el día. Para ello entraremos en configuración de generador y activaremos la salida carga Smart. Colocaremos los parámetros mínimos de arranque en vatios de excedentes, y si tenemos batería también podremos activar o desactivar la salida de este puerto cambiando sus parámetros de esta manera. Sin batería funcionará la salida con los excedentes, pero esto quiere decir que durante la noche este puerto no funcionará en el modo on-grid. ¿Cómo comprobaremos que hemos hecho bien la activación de este parámetro? Aparecerá este icono y podremos ver el consumo que está produciendo. Teniendo el inversor sin conexión a red, este puerto funcionará de igual manera solo con las baterías o con las baterías y producción solar, nunca solo con producción solar. Para ello, colocaremos de igual manera sus parámetros deseados para activar o desactivar la salida dependiendo del shock máximo y mínimo del porcentaje de nuestras baterías de almacenamiento. Y por último, en el vídeo de hoy os mostraremos cómo anclarnos a un inversor previamente instalado a la red desde el puerto GEN y activando su modo AC Coupling. Para ello comenzaremos por desconectar el inversor anterior de la red para poder conectar nuestro inversor de Felicity. El inversor anterior, en este caso de Growatt, lo conectaremos directamente al puerto GEN con los cables de alterna correspondientes. Pasaremos a entrar a configuración de generador y activaremos entrada microinversor y pulsaremos check para darle la orden. Para cerciorarnos de que se ha hecho correctamente, volveremos a la pantalla inicial y tras unos segundos de espera aparecerá este icono en la pantalla. Si pulsamos en él, podremos ver el voltaje, la frecuencia y sus vatios de producción del dispositivo anclado en tiempo real. Así, de esta manera podremos aprovechar la energía de este inversor anteriormente conectado a red sin posibilidad de almacenamiento, tanto para los consumos de nuestra vivienda como para cargar las baterías de nuestro propio inversor de Felicity. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que solo puede haber una lectura de consumos. En este caso, correrá a cuenta de nuestro inversor Felicity y de su pinza toroidal.
En próximos vídeos os enseñaremos cómo conectarnos a un generador diésel. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este magnífico producto, ya sabéis dónde encontrarlo, si no, visitarnos en nuestra web, suscribiros a nuestro canal y pulsarle a la campanita para estar informados siempre de todas nuestras novedades. Hasta la próxima amigos.